La genética al final es una variable que influye en muchos factores. Algunos los determina, como el color de ojos, y otros influye, como puede ser el tema de cuánto entrenamiento necesitamos, qué comida necesitamos, algunos fármacos, qué dosis necesitamos, etc. La genética nos da información de influencia. La influencia de la genética depende de la persona de la que vamos a analizar. Por ejemplo, hay personas con un componente de obesidad muy grande en el que la genética va a influir, pero va a influir mucho más lo que está comiendo en los últimos años, ¿no? En personas a las que estamos acostumbrados a ver los 100 metros lisos, ¿no? Ahí son personas que están súper bien trabajadas para realizar esa actividad, y el componente genético y el saber en esa persona en qué se diferencia nos puede ayudar muchísimo para que esa persona pueda mejorar en su rendimiento. El conocer ese componente genético, que es un porcentaje interesante en esos niveles de trabajo, puede suponer un cambio muy radical. Y al final podemos conseguir, con el test que hacemos nosotros, información de si es interesante meter más dosis de entrenamiento, si es interesante meter más dosis de descanso, si es interesante introducir algunos antiinflamatorios a nivel de nutrición, si es interesante meter unas dosis adecuadas de carbohidratos, de grasas, de antioxidantes, etcétera, que tiene que ser diferente seguro en ese deportista que en el de al lado. Así que en un equipo, por ejemplo, tiene mucho de importancia, y a nivel individual, por supuesto. Ahora los análisis a nivel cualitativo funcionan muy bien porque con muy poquita muestra, con una simple raíz de pelo, podemos conseguir el ADN de una persona. Nosotros en MyGene lo que hacemos es recoger muestras del epitelio bucal, que con restregar unos segundos el interior de la boca ya tenemos ADN de esa persona y no tenemos que hacer o realizar pruebas invasivas. Y con un test súper sencillo tenemos una información que nos vale para toda la vida. Desde el punto de vista de la salud, la genética nos va a ayudar a conocer muchos factores que creemos siempre que la genética o el test genético, por ejemplo, nosotros cuando nos viene la gente y dice, joder, pues esto es para deportistas. Y en realidad la información que ofrecemos es importante para un deportista o para mi padre que no hace deporte, que tiene 70 años. El conocer las dosis de comida, de tipo de comida, de descanso, de personas que no hacen deporte, el intentar que hagan un poquito de deporte y que sepan cómo, que una de las mayores interrogantes o limitaciones para que alguien haga deporte es el desconocimiento y no se atreven a ir al gimnasio o a hacer algo de deporte. El test genético nos va a dar ya bastante información y nosotros en la explicación de ese informe genético que sacamos, ahí damos muchas claves a esa persona para que intente introducirse en un ámbito más saludable. Hemos tenido clientes desde recién nacidos que nos conocía el Aita y el Ama que se habían hecho y digo, pues házmelo ya, porque así sé, en unos meses cuando empecemos a darle algo de comida, sé introducirle las cosas más adecuadamente. A ver, es un caso muy extremo, no es lo normal. Es verdad que nosotros recomendamos hacerse el test genético, vale para toda la vida, da igual que te lo hagas cuando naces que cuando tienes 70 años, 80 o 90, ¿vale? La información genética, al no variar, te va a dar la misma información siempre. Pero ¿cuándo hacérselo? Cuando esté interesada en conocerse bien a sí mismo y esté dispuesta a aplicar esas diferencias, a aplicar esa información y tenga tiempo y capacidad para hacerlo. Tenemos una patente relacionada con la afección de muchos pacientes post cirugía en traumatología que les crea fibrosis, un desorden del tejido que crea al final mucha influencia en la rehabilitación del paciente, incluso que tienen que volver a reoperar. Entonces, el conocer de manera previa ese riesgo a desarrollar esa fibrosis puede ayudar al cirujano a intervenir de diferente manera, incluso a tomar medidas durante y post y antes de la cirugía. Y bueno, hemos patentado ese algoritmo genético. Nosotros hemos tardado 10 años en desarrollar el método ByGene, que nacimos desde la genética y poco a poco hemos ido añadiendo más capas de servicio y de pruebas que influyen en cuanto a tener finalmente diseñados el mejor ejercicio, dosis mínima eficaz para cada persona y la mejor nutrición personalizada. Entonces, todo ello, ese diseño, parte de entender cómo funciona esa persona y para ello nos valemos de pruebas de nuestro test genético y pruebas en relación al ambiente, a cómo está esa persona en ese momento. Entonces, con todo esto logramos diseñar la dosis mínima de ejercicio que se hace en nuestras instalaciones porque tiene una metodología bastante especial. Es un trabajo de fuerza muy lento, muy cuidado, muy eficaz, muy intenso, pero sin velocidad y sin aceleración, y por eso puede ser aplicable tanto a gente muy joven como gente muy mayor, que es una de las cosas en las que estamos ahora involucrados en trabajo con tercera edad, con esta metodología, que hemos tenido unos resultados súper interesantes.
y luego el tema nutricional, ¿vale? Entonces el método By parte de ahí, conocer muy bien a la persona, tratarle de una forma muy individual para luego darle la dosis mínima eficaz de ejercicio y la nutrición personalizada.